La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el estrecho sendero a la cabaña de Isabela Briceño en un río de lodo. Estaba zurciendo un agujero en sus únicas medias buenas cuando los golpes comenzaron, desesperados, arrítmicos, el tipo de golpeteo que indicaba que alguien estaba usando sus últimas fuerzas. Su aguja se detuvo. Nadie venía por aquí, ya no. El golpeteo se repitió, más fuerte esta vez, y oyó un sonido ahogado que podría haber sido su nombre. Isabela cruzó la pequeña habitación en 3 zancadas y abrió la puerta de golpe. El hombre en su umbral apenas se mantenía en pie. La lluvia le pegaba el cabello oscuro al cráneo, y sangre, podía verla incluso en la tenue luz de la lámpara, se filtraba a través de la tela rasgada de su camisa. Tenía una mano apoyada en el marco de la puerta, la otra presionada contra sus costillas. Cuando levantó la cabeza, ella vio su rostro. Sebastián Hernández, el duque de Tonalá, el muchacho que una vez le había enseñado a trepar árboles y a robar tartas de mermelada de la cocina, el hombre que había desaparecido de su vida hacía 8 años sin decir palabra. Isa. Su voz se quebró con el apodo. Vienen por mí. No tengo a dónde más ir. ¿Dónde? Debería haberle cerrado la puerta en la cara, debería haberlo dejado desplomarse en el lodo y que lo cazaba encontrara lo que buscaba. En cambio, se quedó paralizada, mirándolo, a los ángulos afilados de su rostro que antes habían sido más suaves, a unos ojos que albergaban un agotamiento tan profundo que parecía ahogarse. «Estás sangrando en mi entrada», se oyó decir. «Lo sé, lo siento, yo solo...» Se tambaleó recuperando el equilibrio. 3 días es todo lo que necesito. Pasarán de largo y me habré ido. Nunca más me verás. Nunca más me verás. Como si no hubiera perfeccionado ya ese truco en particular. «¡Qué descaro tienes!». Las palabras salieron planas. Años de indiferencia cuidadosamente cultivada cubriendo cada sílaba. «¿Venir aquí, a mí?» «Lo sé». La lluvia goteaba de su barbilla. «Sé lo que debes pensar, lo que merezco. Pero Isa, te juro, no». Ella apretó el borde de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No me llames así». Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. Bien, que sintiera el mismo dolor que ella había sentido cuando su madre lo destruyó todo. Cuando él había elegido el silencio en lugar de defender a su familia. Detrás de él, a lo lejos, lo oyó. Cascos en el camino, todavía lejos pero acercándose. Su cabeza giró bruscamente hacia el sonido, y ella vio el miedo cruzar su rostro, crudo y real. «Por favor», la palabra fue apenas un susurro. «Te lo ruego». Isabela Briceño no era una mujer que perdonara fácilmente. Había pasado 8 años construyendo muros alrededor de las partes blandas de sí misma, fortificando cada rincón vulnerable hasta que nada pudiera tocarla. Había aprendido a vivir sola, a no necesitar a nadie, a llevar su ira como una armadura. Pero también había pasado los primeros 18 años de su vida conociendo a Sebastián Hernández, había memorizado la cadencia de su risa, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando estaba verdaderamente feliz, la cualidad particular de su silencio cuando pensaba intensamente en algo. Y sabía hasta la médula con certeza cómo era cuando estaba aterrorizado. «Te mereces lo que te esté cazando», dijo. Luego se hizo a un lado. Él tropezó, pasando junto a ella y entrando a la cabaña, trayendo consigo el olor a lluvia y cobre. Ella cerró la puerta con el cerrojo y se volvió para encontrarlo apoyado en su mesa, con el pecho agitado. «Gracias», logró decir. «Isa, siéntate antes de que me ensangrentes todo el suelo». Ella se acercó a la palangana, comenzó a bombear agua con movimientos bruscos y furiosos. «Y no me des las gracias, no tienes derecho a agradecerme». Él se dejó caer en la silla lentamente como un hombre 3 veces mayor.
De cerca, bajo la luz de la lámpara, ella pudo ver más daños. Moretones brotando en su mandíbula, un corte encima de su ceja y lo que sea que estuviera mal con sus costillas que lo hacía moverse con tanta cautela. «¿Quién te hizo esto?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y se odió por preguntar, por importarle siquiera tanto. «Hombres que me quieren muerto». Intentó encogerse de hombros, hizo una mueca o se inmovilizó. No estaba segura de qué sería peor. «¿Qué hiciste?». «Nada». Se rió, un sonido amargo que no tenía humor. «Importa. Me llaman traidor. Dicen que conspiré contra la corona, pero la verdad es que solo soy un estorbo. Mi primo quiere mi título y encontró gente dispuesta a ayudarle a conseguirlo». Isabela escurrió un paño. Lo llevó a la mesa. «Quítate la camisa, Isa». «Es Isabela», mantuvo la voz dura. «Perdiste el derecho a la familiaridad hace años. Ahora quítate la camisa antes de que te desmayes y tenga que cortártela». Él sostuvo su mirada por un largo momento, algo indescifrable moviéndose detrás de sus ojos. Luego sus manos fueron a los botones de su chaleco, forcejeando con ellos. Sus dedos temblaban. Ella le apartó las manos de un manotazo. Sus propias manos estaban más firmes mientras desabrochaba los botones, apartando la tela de sus hombros. La camisa de abajo estaba arruinada, pegada a su piel con sangre. Ella la despegó con cuidado y él exhaló un fuerte aliento. La herida a lo largo de sus costillas era fea, pero superficial. Una cuchilla lo había alcanzado, abriendo la piel en una línea que dejaría cicatriz. Ella le presionó el paño y él se puso rígido bajo su toque. «Sostén esto», ordenó. «Presiona fuerte». Él obedeció y ella se movió para buscar su aguja e hilo, la botella de mezcal que guardaba para los resfriados de invierno. Cuando regresó, él miraba al vacío, con la mandíbula apretada. «Esto va a doler», dijo, destapando el mezcal. «Bien». Su voz era hueca. «También me lo merezco». Ella vertió el alcohol sobre la herida y él emitió un sonido grave en la garganta, pero no se movió. Ella enhebró su aguja, la misma que había estado usando en las medias momentos antes, y comenzó a coser. Sus puntadas eran limpias y eficientes, aprendidas de años de remendar telas. Su piel era más difícil de perforar, pero sus manos no temblaban. Trabajó en silencio, hiperconsciente de lo cerca que estaba de él, del calor que irradiaba su cuerpo, a pesar de la lluvia fría que había traído consigo. «Has cambiado», dijo en voz baja. Ella no levantó la vista. «La gente cambia, sobre todo cuando el mundo decide que no valen nada. Isa, necesito que sepas...». «No». La palabra salió tan aguda como la aguja en su mano. «No expliques. No pidas perdón. Acepté 3 días, no una confesión. Descubrí la verdad hace 5 años», dijo de todos modos, las palabras saliendo como si las hubiera retenido demasiado tiempo. «Sobre lo que hizo mi madre, las mentiras que dijo, el dinero que plantó en la habitación de tu madre. Lo descubrí todo». La mano de Isabela se detuvo. ¿5 años? 5 años lo había sabido, y él nunca... «Y no hiciste nada». Su voz sonaba extraña en sus propios oídos, distante y fría. «No hice nada», confirmó, y el autodesprecio en esas 3 palabras era casi tangible. «Me dije que el daño ya estaba hecho, que al salir a la luz solo se crearía un escándalo sin arreglar nada, que no podía deshacer lo que ella ya había destruido». Tomó un aliento cuidadoso. «Pero la verdad es que fui un cobarde. Elegí mi título, mi posición, mi comodidad, en lugar de arreglar las cosas, y me he odiado por ello todos los días desde entonces». Ella terminó la última puntada, la anudó con manos que querían temblar. «Bien, no espero el perdón. No lo obtendrás». Ella se puso de pie,
Se movió para enjuagarse la sangre de las manos. Detrás de ella lo oyó moverse, el susurro de la tela mientras intentaba volver a ponerse su camisa arruinada. «Déjala», dijo sin volverse. «Te buscaré otra cosa». Fue al baúl junto a su cama, sacó una de las viejas camisas de su padre. Él había dejado su ropa de trabajo cuando se mudaron a la Ciudad de México. Le quedaría lo suficientemente bien a Sebastián. Ella se la lanzó. «Gracias. Deja de decir eso». Ella volvió a limpiar recogiendo el paño ensangrentado y la camisa arruinada. «Te quedas aquí. Yo tomaré la cama». Señaló la disposición de la habitación individual. Una cama en la esquina, la silla y la mesa, una chimenea. No hay privacidad, así que tendrás que conformarte con eso. «Puedo dormir en el suelo». «Puedes dormir en la silla». Señaló el sillón gastado junto a la chimenea. «Y por la mañana estableceremos reglas, pero ahora mismo estoy cansada y tú pareces medio muerto, así que hemos terminado de hablar». Ella se movió hacia la cama, comenzó a quitarse las horquillas del pelo con movimientos bruscos. Detrás de ella lo oyó acomodarse en la silla con un sonido de dolor que trató de ahogar. «Isabella». Ella se detuvo, las horquillas esparcidas sobre la pequeña mesa junto a su cama. «¿Por qué me dejaste entrar?». Era la pregunta que se había estado haciendo desde el momento en que se hizo a un lado. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarlo cuando él no había hecho nada para ayudarla? ¿Por qué arriesgarlo todo? Su seguridad, su reputación, su vida cuidadosamente construida por un hombre que la había abandonado sin luchar. Ella no se dio la vuelta. No lo sé, pero sí lo sabía. De pie en esa entrada, viendo a Sebastián Hernández reducido a una desesperación sangrante, había visto algo más también. El muchacho que una vez había conocido. El que le había metido dulces a escondidas cuando el personal de la cocina no miraba. Quien le había enseñado a leer antes de que tuviera edad para lecciones formales. Quien la había mirado como si importara cuando el resto del mundo la ignoraba. Ese muchacho merecía su ayuda, aunque el hombre en que se había convertido no. Ella se subió a la cama. Todavía con su vestido, se subió la delgada manta hasta la barbilla. La lámpara seguía encendida, y podía sentirlo mirándola desde el otro lado de la habitación. «Buenas noches, Sebastián», dijo a la oscuridad. Después de un largo momento, oyó su respuesta, ronca con algo que no quería nombrar. «Buenas noches, Isa». Ella no lo corrigió esta vez. La mañana llegó demasiado brillante a través de la única ventana. Isabella se despertó con sonidos desconocidos, una respiración que no era la suya, el crujido de la silla mientras el peso cambiaba en ella. Por un momento desorientada, olvidó. Luego todo regresó. Sebastián aquí en su cabaña. Se sentó lentamente, lo encontró todavía en la silla, despierto y mirándola con una expresión que no podía leer. A la luz del día, se veía peor. Los moretones en su cara se habían oscurecido a púrpura y el agotamiento tallaba líneas alrededor de sus ojos. «No dormiste», observó. «Tú tampoco, al menos no bien». Él se enderezó con cuidado. «Te despertabas continuamente». La intimidad de esa observación, que él la hubiera estado escuchando dormir, que hubiera notado su inquietud, hizo que algo incómodo se retorciera en su pecho. Ella lo reprimió. «Haré el desayuno». Bajó las piernas de la cama. «Luego hablaremos». Ella realizó su rutina matutina con rígida eficiencia, hiperconsciente de su presencia. La cabaña siempre había sido pequeña, pero con él dentro se sentía increíblemente diminuta. Cada movimiento la acercaba a él. Cuando pasó junto a él para alcanzar la tetera, su manga rozó su hombro. Cuando él se puso de pie para apartarse de su camino, casi chocaron. «Siéntate», ordenó. «Quédate quieto». Él obedeció, y ella trató de no notar cómo la observaba moverse por el espacio. Trató de no recordar cuando eran niños, y él solía mirarla de la misma manera, como si la estuviera memorizando.
Revolvió los huevos con más fuerza de lo necesario, rebanó el pan con afilada precisión. El silencio se extendía tortuoso entre ellos, lleno de 8 años de cosas no dichas. Finalmente, colocó 2 platos en la mesa y se sentó frente a él. Reglas. Él asintió. Tomó su tenedor. No sales de esta cabaña durante el día. Ella habló sin mirarlo, concentrándose en su comida. Si alguien llama a la puerta, te escondes debajo de la cama, detrás de esa pantalla. No me importa dónde, pero eres invisible. Yo sigo mi vida normal. Trabajo, compro en el pueblo, mantengo las apariencias. Eres un fantasma, ¿entendido? Y cuando pasen los 3 días te vas, sin argumentos, sin prórrogas. Una mañana abro mi puerta y te has ido. Nunca más hablaremos de esto. Nunca más nos veremos. Esta es la última vez, Sebastián. Algo se encendió en su rostro. Dolor, quizás, o arrepentimiento. La última vez, asintió en voz baja. Comieron en silencio durante unos minutos. Los huevos estaban demasiado hechos, el pan rancio. Ella había querido ir al mercado ayer, pero se había enredado en un trabajo de zurcido particularmente difícil. ¿Puedo preguntarte algo? Su voz era cautelosa. No. ¿Por qué estás sola aquí? Es decir, tus padres se mudaron con la familia de mi padre al norte hace 3 años. Ella dejó el tenedor con un fuerte tintineo. Querían que fuera. Yo elegí quedarme. ¿Por qué? Porque esto es mío. Las palabras salieron más feroces de lo que pretendía. Esta cabaña, esta vida, es pequeña. Y no es nada, pero es mía. Nadie me la dio. Nadie puede quitármela, y no tengo que ver la lástima en los ojos de la gente cada vez que recuerdan que mi madre fue tildada de ladrona. Ella no lo era, sé que no lo era. Isabela lo miró directamente por primera vez esa mañana. Siempre lo he sabido, pero saber y probar son cosas diferentes, ¿no? Y la prueba no importa cuando el daño ya está hecho. Eso es lo que te dijiste a ti mismo, ¿no? Hace 5 años, cuando te enteraste. Él se encogió. Sí, así que ahórrate tu preocupación sobre por qué estoy sola. Ella se puso de pie, recogió los platos con manos temblorosas. Estoy sola porque la gente se aseguró de que lo estuviera. Tu madre se aseguró, tú te aseguraste. El maldito mundo entero se aseguró. Se movió hacia la palangana, comenzó a lavar con violentos movimientos de fregado. Pero aprendí a preferirlo. La soledad es honesta, la gente no. Ella lo oyó levantarse, la forma cuidadosa en que se acercó. Isabela, no. Su mano se detuvo en el agua. No te acerques, no uses ese tono. Ya no somos amigos, Sebastián. Dejamos de ser amigos el día que tu madre destruyó la mía, y tú lo permitiste. No lo supe la primera vez. No, pero la segunda vez, la tercera, las 100 veces después cuando pudiste haber dicho algo, hecho algo, haber sido algo más que silencio. Ella se giró, lo encontró más cerca de lo que esperaba. Lo suficientemente cerca como para ver el tono exacto de sus ojos, el mismo marrón que una vez había pensado que había memorizado. Lo sabías entonces. Simplemente no te importó lo suficiente. ¿No es cierto? Ella levantó la barbilla. Tuviste una elección y elegiste tu comodidad, tu posición, tus preciosas responsabilidades ducales. Elegiste todo, excepto a la chica que había sido tu amiga desde que tenías 7 años. Yo tenía 16 años cuando dejé de verte regularmente, dijo. Y ahora había calor en su voz, la primera emoción real además del agotamiento y el dolor. 16 años, Isa. Todavía estaba averiguando quién demonios se suponía que debía ser. Mi padre me inculcaba el deber en cada momento de vigilia, tenía tutores y obligaciones, y encontrabas tiempo para fiestas. Su voz se volvió mortalmente suave. Para carreras de caballos, para cortejar a jóvenes damas adecuadas de la alta sociedad. Qué curioso cómo encontrabas tiempo para todo eso.
porque eso era lo que se esperaba, y yo no. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, agudas y definitivas. Yo era la hija de la institutriz, insignificante. No valía la pena el riesgo de decepcionar a tus padres. Él la miró fijamente, con la mandíbula tensa. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que eras insignificante? Creo que sé exactamente cuál era mi lugar en tus prioridades. Ella se volvió hacia los platos. Y estoy bien con eso ahora. He tenido 8 años para estar bien con eso. No estás bien. Definitivamente estaba más cerca ahora. Ella podía sentir su calor en su espalda. Si estuvieras bien, no seguirías tan enojada. Mi ira es la única respuesta razonable a lo que pasó. Ella mantuvo las manos en el agua, concentrándose en la sensación del jabón y la cerámica. El hecho de que tú no estés enojado, que simplemente aceptaras lo que hizo tu madre, lo que hizo el mundo, dice más de ti que de mí. ¿Crees que no estoy enojado? Su voz bajó, áspera y grave. He estado enojado durante 8 años, con mi madre, conmigo mismo, con un mundo que dice que alguien como tú, alguien bueno e inteligente y que vale 10 veces más que cualquier dama con título, no merece el mismo respeto que ellos. Lindas palabras. Su garganta se sintió tensa. Pero las palabras son fáciles. La acción es lo que importa. Y tú no actuaste. No, asintió. No lo hice. Y lo he pagado. Lo he pagado todos los días, Isa, de maneras que no puedes imaginar. No. Ella se dio la vuelta y él estaba justo ahí, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. No te hagas la víctima en esto. Tú no perdiste nada. Yo lo perdí todo. ¿Crees que no perdí nada? Algo desesperado se asomó a su voz. Te perdí a ti, la única persona que me miraba y veía solo a Sebastián, no al heredero, no al futuro duque, no al título esperando tragarme entero, solo a mí. Las palabras la golpearon de lleno en el pecho, y por un momento, solo un momento, volvió a tener 14 años, riendo con él en el huerto de la cocina, segura de que pasara lo que pasara, siempre se tendrían el uno al otro. Luego, la realidad regresó. Tú me abandonaste. Esa fue tu elección. Fue la peor elección que he hecho en mi vida. Se quedaron allí, demasiado cerca, respirando con dificultad. Ella podía ver el pulso saltándole en la garganta, podía oler la lluvia y el agotamiento, y algo debajo de eso que era solo él. Un aroma que creía haber olvidado, pero que aparentemente había memorizado en algún lugar profundo y permanente. ¿Por qué viniste aquí? Se obligó a hacer la pregunta real. La verdad. Debes tener otras opciones. Gente que te debe favores, casas seguras, recursos. ¿Por qué arriesgarte a venir a mí? Él sostuvo su mirada, y ella vio algo abrirse en su expresión. Porque estoy cansado. Estoy cansado de las mentiras, de la actuación y del peso de ser Sebastián Hernández, duque de Tonalá, el hombre más peligroso de México. Se rió, y fue el sonido más roto que jamás había oído. ¿Sabes en qué se basa esa reputación? En nada, en humo. Historias que mi padre plantó para que la gente temiera a la familia, para darle influencia. Nunca he lastimado a nadie. Nunca he hecho la mitad de las cosas que susurran. No soy peligroso. Ni siquiera soy particularmente valiente. Su voz se quebró en la última palabra, e Isabella sintió que algo se movía en su pecho, un ladrillo que se aflojaba en la pared que había construido. Vine aquí porque eres la única persona que alguna vez me conoció. Dijo simplemente como una confesión, la única persona que quizás recuerde al chico que fui antes de convertirme en esto. Y pensé que si voy a perderlo todo, mi título, mi vida, lo que sea que venga, quería un último momento de ser solo Sebastián. Incluso si me odias, incluso si me cierras la puerta en la cara,
necesitaba recordar lo que se sentía ser real. Las manos de Isabela todavía estaban mojadas por el agua de lavar. Podía sentir gotas deslizándose por sus muñecas, pequeñas y frías. Quería retroceder, reconstruir la distancia, recordar todas las muy buenas razones que tenía para mantener a este hombre a raya. En cambio se oyó decir, «No te odio». Sus ojos se abrieron ligeramente. «Quiero hacerlo». Ella forzó las palabras. «Dios, quiero odiarte. Sería mucho más fácil, pero no puedo lograrlo, y no sé si eso me hace débil o estúpida, o simplemente patéticamente incapaz de soltar. Te hace amable». Su mano se crispó como si quisiera alcanzarla, luego volvió a caer a su lado. «Más amable de lo que merezco». «Sí», asintió. «Lo es». Ella retrocedió, poniendo la distancia necesaria entre ellos. Su corazón latía demasiado rápido y podía sentir calor en sus mejillas que no tenía nada que ver con la ira. «Deberías descansar», dijo, dándose la vuelta. «Tus costillas necesitan tiempo para sanar, y yo tengo trabajo que hacer». Ella se movió a la mesa donde estaba su canasta de zurcir, sacó las piezas encargadas que necesitaba terminar. Un vestido de paseo de una dama al que había que rehacerle el dobladillo, 2 camisas con las mangas rasgadas, una capa que requería botones nuevos, un trabajo sencillo, sin pensar, el tipo de cosa en la que podía perderse. Sebastián se retiró a la silla junto a la chimenea, y ella trató de fingir que no sentía su mirada sobre ella mientras trabajaba. Trató de fingir que la cabaña no se sentía diferente con él en ella, más pequeña y más estrecha, pero también, de alguna manera, menos vacía. La mañana transcurrió en silencio, roto solo por el rascar de su aguja y el crepitar del fuego. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, dejando todo goteando y gris. Cerca del mediodía lo oyó, cascos en el camino, múltiples caballos moviéndose rápido. Sebastián también lo oyó. Estaba de pie antes de que ella pudiera hablar, moviéndose hacia la ventana con una velocidad que desmentía sus heridas. «Lejos de ahí», siseó ella, detrás de la pantalla. «Ahora». Él obedeció, desapareciendo detrás del biombo que separaba una esquina de la habitación. Isabela se obligó a seguir cosiendo, a parecer completamente absorta en su trabajo. Los golpes de los cascos disminuyeron al acercarse a la cabaña. Luego se detuvieron. Ella contó, 3 caballos, quizás 4. Su mano quiso temblar. La estabilizó. Un golpe en la puerta, firme, autoritario. Ella dejó su costura con deliberada calma, cruzó hacia la puerta y la abrió lo suficiente como para ver hacia afuera. 2 hombres estaban en su entrada, ambos armados, ambos vestidos con el tipo de ropa que decía que tenían dinero y autoridad. Detrás de ellos podía ver a 2 hombres montados más, escaneando los alrededores. «Sí», mantuvo la voz educada, pero plana. «¿En qué puedo ayudarles?» El más alto de los 2 hombres le dio una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenas tardes, señorita. Buscamos a alguien. Un hombre peligroso, posiblemente herido, cabello oscuro, alto. ¿No ha visto a nadie que coincida con esa descripción?» «No». La mentira salió con facilidad. «Vivo sola aquí. No recibo muchas visitas». «¿Le importa si echamos un vistazo?» El hombre más bajo ya estaba tratando de mirar más allá de ella hacia la cabaña. «Sí, de hecho sí me importa». Ella mantuvo la mano en la puerta, su cuerpo bloqueando la entrada. «Soy una mujer que vive sola. ¿Cree que voy a dejar que hombres armados y extraños entren en mi casa?» La sonrisa del hombre alto se agudizó. «Tenemos autoridad del...» «No me importa de quién tengan autoridad». Ella levantó la barbilla. «A menos que tengan órdenes de cateo firmadas por un juez, no van a entrar. Esta es mi propiedad, mi casa, y conozco mis derechos». Era un farol. No tenía idea si necesitaban órdenes o no, si sus derechos se extendían a negarse la entrada,
pero lo dijo con suficiente convicción como para que ambos hombres dudaran. «Hay una recompensa», intentó el hombre más bajo, «sustancial por información que conduzca a la captura de Sebastián Hernández, duque de Tonalá, acusado de traición y conspiración contra la corona. Bueno, si veo a un duque, me aseguraré de hacérselo saber». Comenzó a cerrar la puerta. «Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que terminar. Señorita». Ella cerró la puerta con firmeza, echó el cerrojo y se quedó allí con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. A través de la rendija del marco de la puerta, los vio conferenciar, los vio caminar por el perímetro de la cabaña. Estuvieron allí lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 10 minutos. Finalmente, por fortuna, montaron y se fueron. Ella esperó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo antes de alejarse de la puerta. Sus piernas se sentían temblorosas. Presionó las manos contra la madera rugosa, obligándose a mantenerse firme. «Se han ido», dijo sin darse la vuelta. Lo oyó salir de detrás de la pantalla, oyó sus cuidadosos pasos acercándose. «Isa, ¿traición y conspiración contra la corona?». Ella se giró para mirarlo. «Dijiste que era tu primo quien quería tu título. No mencionaste que la corona estuviera involucrada, porque no lo está. No realmente». Se veía pálido, ojeroso. «Marcos, mi primo, tiene conexiones, gente que le debe favores. Están usando la autoridad de la corona, pero no es un cargo real. Es teatro, una forma de obligarme a salir sin tener que probar nada. Y si te atrapan, ¿qué pasará entonces?». Él la miró a los ojos y ella vio la verdad allí, incluso antes de que él la dijera. «No lo llevarán a juicio. Demasiadas preguntas, demasiado riesgo de que yo pueda defenderme con éxito. No, si me atrapan, tendré un accidente desafortunado, una caída de un caballo, un robo que sale mal, algo limpio y definitivo». La forma casual en que lo dijo como si estuviera hablando del tiempo le revolvió el estómago. «Estás hablando de asesinato». «Estoy hablando de un duque inconveniente que es apartado para que uno más complaciente pueda ocupar su lugar». Él se movió de nuevo a la silla. Se sentó con cuidado. «Bienvenida a la aristocracia, Isa, donde todo es civilizado hasta que deja de serlo». Ella lo miró fijamente, a este hombre que una vez había sido su amigo más cercano, que se había reído de sus bromas y la había defendido de los abusones, y la había hecho creer durante unos preciosos años que quizás el mundo no era tan cruel como parecía. «¿Cómo pasó esto?». La pregunta salió más suave de lo que pretendía. «¿Cómo te convertiste en esto?». «Dejé de luchar». Apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, cerró los ojos. «Mi padre pasó 20 años convirtiéndome en lo que él pensaba que un duque debía ser. Duro, distante, eficaz. Y lo dejé porque luchar era agotador, y ya no sabía por qué estaba luchando. Luego él murió, y heredé todas sus deudas financieras, políticas, morales, incluyendo enemigos que solo esperaban su oportunidad. Y ahora estoy pagando por cada compromiso que hice. Cada vez que elegí el camino fácil, cada vez que me quedé en silencio cuando debía haber hablado». Abrió los ojos, la miró. «Cada vez que perdí a alguien que no debía haber perdido». El peso de esas últimas palabras oprimió su pecho. Ella quería preguntar a qué se refería, quería oírlo decirlo explícitamente, pero tenía miedo. Miedo de lo que pudiera cambiar, miedo de lo que pudiera significar, miedo de sentir algo más que la ira limpia y simple que se había envuelto como una armadura. «Necesitas comer», dijo en su lugar, retrocediendo a un terreno más seguro. «Prepararé algo». Ella se ocupó en la preparación de la comida, tratando de no pensar en los hombres que habían estado en su entrada.
tratando de no imaginar lo que pasaría si regresaran, tratando de no sentir el peso de la mirada de Sebastián, siguiéndola por el pequeño espacio. Pero sobre todo, trataba de no pensar en el momento junto a la palangana, en lo cerca que habían estado, en la desesperada honestidad en su voz cuando dijo que la había perdido, en la parte traicionera de sí misma que quería acortar esa distancia y ver qué pasaba. 3 días, se recordó. 3 días y él se iría, y su vida volvería a su cuidadosa y solitaria normalidad. Podía sobrevivir 3 días a lo que fuera. La tarde se extendió hasta la noche. Isabela trabajaba en su costura mientras Sebastián dormitaba inquieto en la silla. Se dio cuenta de que no estaba realmente durmiendo, solo descansando los ojos, su cuerpo todavía tenso. Alrededor del atardecer, preparó una cena sencilla de sopa y pan. Comieron en ese mismo silencio cargado, y ella se encontró estudiándolo cuando él no miraba, catalogando los cambios que 8 años habían obrado. Ahora era más ancho de hombros, sus manos ásperas con callosidades que ella no recordaba. Había pequeñas cicatrices que no reconocía, una a lo largo de su mandíbula, otra en su antebrazo. La suavidad de la juventud había sido cincelada, dejando ángulos y bordes. Incluso exhausto y herido, se movía con una precisión controlada que hablaba de una disciplina profundamente arraigada. Pero sus ojos eran los mismos. Ese marrón cálido que siempre le había recordado a la miel, al otoño, al hogar, lo había olvidado. O tal vez se había negado deliberadamente a recordarlo. «¿Me estás mirando?», dijo él sin levantar la vista de su sopa. «No lo hago». Sí lo hacía. «Solo estoy... Te ves diferente. Tú también». Él levantó la vista entonces, y había algo en su mirada que le aceleró el pulso. «Eras bonita cuando éramos niños. Ahora eres...» Se interrumpió, sacudió la cabeza. «No importa». «¿Soy qué? Hermosa», dijo simplemente, como un hecho. «Eres hermosa, Isa, y antes de que me regañes por decirlo, no intento halagarte ni manipularte. Solo estoy diciendo lo obvio». El calor subió por su cuello. Quería descartarlo, burlarse de él por intentar una táctica tan transparente, pero la forma en que lo dijo, cansado y honesto y un poco triste, no parecía manipulación. «No», dijo de todos modos, porque aceptar cumplidos de él se sentía peligroso. «No hagas eso». «¿Hacer qué? Mirarme así, hablarme así». Ella dejó la cuchara con un clic agudo. «Ya no tengo 16 años, Sebastián. No voy a sonrojarme y hacer reverencias porque notaste que crecí». «Sé que no tienes 16». Su voz bajó. La Isa de 16 años probablemente ya me habría apuñalado. La Isabela de 26 tiene más autocontrol. No estés tan seguro de eso». Pero a pesar de sí misma, sintió que su boca se contraía, casi una sonrisa. La reprimió. Terminaron de comer en silencio. Ella lavó los platos mientras él alimentaba el fuego con más leña. La domesticidad de todo aquello se sentía surreal. 2 personas moviéndose una alrededor de la otra en una sincronización practicada, como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. Cuando la oscuridad total llegó, la cabaña se sintió aún más pequeña. No había dónde mirar que no fuera él. No había dónde moverse que no los acercara. Ella trató de concentrarse en la sencilla tarea de prepararse para la cama, pero era intensamente consciente de que él la observaba mientras se cepillaba el cabello, de la intimidad inherente a estos pequeños rituales realizados en un espacio compartido. «¿Puedo preguntarte algo?». Su voz llegó suave a través de la penumbra. «Lo harás de todos modos. ¿Por qué no te casaste?». Ella se detuvo, el cepillo a medio camino de una sección de cabello. «Disculpa. Tienes 26. Eres hermosa, inteligente. En cualquier mundo justo habrías tenido docenas de propuestas.
Él se movió en la silla. Entonces, ¿por qué sigues sola? ¿Te refieres además de que mi madre fue falsamente tildada de ladrona y mi reputación arruinada por asociación? Ella reanudó el cepillado con trazos bruscos. O además del hecho de que no tengo dote, ni conexiones, ni perspectivas. Elige la que quieras. Eso no es lo que quise decir, ¿o sí? Ella se volvió para mirarlo. ¿Crees que los hombres hacían fila para cortejar a la hija deshonrada de la institutriz? La chica, cuya familia fue expulsada de tu propiedad. La gente recuerda, Sebastián. Recuerdan y hablan, y se aseguran de que todos sepan que no soy adecuada, ni para el matrimonio, ni para nada respetable. Debió haber alguien. Su mandíbula estaba tensa. En 8 años alguien debió haber visto más allá de todo eso. Había habido un hombre, el hijo de un comerciante, que la había cortejado durante 3 meses cuando ella tenía 22 años. Había sido amable, agradable, sin nada de particular. Ella había estado preparada para decir que sí cuando él le pidiera matrimonio, pero luego él había oído la historia completa del despido de su madre. Él se había ido en una semana. ¿Qué te importa a ti? Ella dejó el cepillo con deliberado cuidado. ¿Por qué te importa si estoy sola? Porque yo... Se detuvo, desvió la mirada. Porque te mereces algo mejor que esto, mejor que una cabaña en medio de la nada, sin compañía y sin perspectivas. Te mereces una vida plena, Isa, una feliz. Quizás esta es mi vida feliz. Ella notó el tono defensivo en su voz. Quizás yo elegí esto. ¿Se te ocurrió eso? ¿Que yo podría preferir la soledad a conformarme con alguien que siempre me vería como inferior? ¿Que podría haber decidido que mi propia compañía es mejor que tolerar a un marido que nunca olvidaría de dónde vengo? ¿Lo es? Él la miró de nuevo, y ahora había un desafío en ello. ¿Esto es realmente lo que quieres? ¿O es solo lo que te has convencido de querer porque querer cualquier otra cosa duele demasiado? La acusación la golpeó demasiado cerca. No tienes derecho a analizarme, no tienes derecho a reaparecer en mi vida después de 8 años y presumir de saber lo que siento, quiero o necesito. Tienes razón. Se puso de pie, se acercó y ella lo vio encogerse al protestar sus costillas heridas. No tengo derecho a presumir nada, pero puedo ver, Isa. Puedo ver que has construido muros tan altos que te has atrapado dentro de ellos. Y lo reconozco porque yo he hecho lo mismo. No somos iguales. No, asintió. Tú construiste tus muros para mantener a la gente fuera. Yo construí los míos para mantenerme dentro. Pero ambos estamos solos, y ambos fingimos que es lo que queríamos. Ella quería discutir, quería devolverle sus palabras a la cara y decirle que estaba equivocado, que no sabía nada de su vida ni de sus elecciones. Pero allí, a la luz del fuego, viendo el agotamiento y la honestidad en su rostro, no pudo hacer que las palabras salieran. «Estoy cansada», dijo en su lugar. «Deberíamos dormir». Él asintió, se retiró a su silla sin discutir. Ella se subió a su cama, todavía con su vestido de día, se subió la manta y miró al techo. «Isa, ¿qué? Gracias por hoy, por mentirle a esos hombres, por mantenerme a salvo». Una pausa. «No tenías que hacerlo». «No», asintió en voz baja. «No lo hice». «¿Por qué lo hiciste?» Era la misma pregunta que la noche anterior, y ella todavía no tenía una buena respuesta, o más bien tenía demasiadas respuestas, todas ellas enredadas con sentimientos que no quería examinar. «Porque tenías razón», dijo finalmente. «No estoy bien. Estoy enojada y estoy herida, y probablemente lo estaré por mucho tiempo, pero aparentemente no estoy lo suficientemente enojada como para dejar que te lleven, así que no me hagas arrepentirme». Lo oyó moverse en la silla, oyó la suave exhalación que podría haber sido alivio o dolor o algo completamente diferente. «Buenas noches, Isa».
Buenas noches. Ella permaneció despierta mucho después de que su respiración se regularizó hasta algo parecido al sueño. A través de la oscuridad, apenas podía distinguir su silueta en la silla, la línea de sus hombros, el ángulo de su cabeza. 8 años antes pensó que lo había memorizado todo sobre él. Pensó que había llevado el conocimiento de Sebastián Hernández como un tesoro secreto. Pero el muchacho que había conocido se había ido. En su lugar estaba este hombre, complicado y dañado, y de alguna manera todavía devastadoramente familiar. Y no sabía qué la asustaba más, que hubiera cambiado tanto, o que, a pesar de todo, ella todavía lo reconociera. Que a pesar de 8 años y traición y todas las muy buenas razones para mantener la distancia, una parte de ella todavía quería acortar el espacio entre ellos y ver si el muchacho que había amado todavía estaba en algún lugar dentro del duque que apenas conocía. El segundo día amaneció gris y frío. Isabela se despertó y encontró a Sebastián ya levantado, de pie junto a la ventana y mirando al vacío. Su camisa, la camisa de su padre, le quedaba holgada, y a la luz de la mañana pudo ver cuánto peso había perdido. Cómo las últimas semanas o meses lo habían consumido hasta convertirlo en algo afilado y precario. «Te levantaste temprano», dijo ella sentándose. «No pude dormir». Él no se volvió de la ventana. «Sigo pensando que volverán, que descubrirán que estoy aquí». «No lo harán». Ella esperó sonar más segura de lo que se sentía. «Están avanzando, siguiendo otras pistas. Estás a salvo aquí por ahora». Él finalmente la miró y había sombras bajo sus ojos que hablaban de una noche sin dormir. «Pero 2 días más, Isa. Luego necesito moverme de nuevo». «¿A dónde irás?» «Todavía no lo sé». Se frotó una mano por la cara. «Al sur, probablemente. Encontrar un puerto, conseguir pasaje al continente, empezar de nuevo en algún lugar donde no piensen en buscarme. Huir para siempre, ¿quieres decir? ¿Qué otra opción tengo?» Ella se echó la manta hacia atrás, se puso de pie. «Podrías luchar». Él se rió amargamente. «¿Luchar con qué? No me quedan aliados, no tengo recursos. Marcos ha estado desmantelando metódicamente todo lo que mi padre construyó durante años, poniendo a la gente en mi contra, plantando historias. El hombre que todos creen que soy, el peligroso duque de Tonalá que haría cualquier cosa para mantener el poder. Ese hombre podría luchar, pero yo no soy él, nunca he sido él. Entonces deja de ser él». Ella se acercó a la palangana, comenzó su aseo matutino. «Deja de interpretar el papel que te escribieron. Deja que ellos controlen la narrativa. No es tan simple». «¿Por qué no?» Ella se volvió para mirarlo, las manos goteando. «Tú mismo lo dijiste. Esa reputación es humo. Así que disípalo. Deja de fingir ser algo que no eres. ¿Y revelar qué? ¿Que soy débil? ¿Que he pasado 32 años siendo lo que la gente esperaba en lugar de averiguar quién soy realmente?» Su voz se elevó. «Eso no es fuerza, Isa. Eso es patético». «No». Ella se acercó a él, se mantuvo firme, incluso cuando él trató de darse la vuelta. «Lo patético es huir. Lo patético es aceptar la derrota antes incluso de haber intentado luchar. ¿Crees que no sé lo que es que el mundo te diga que no eres nada? Que la gente te mire y solo vea lo que han decidido que debes ser. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo». Ella lo empujó en el pecho ignorando su mueca. «La diferencia es que yo no tuve elección. No pude huir al continente. No pude empezar de nuevo con un nuevo nombre y recursos ilimitados. Tuve que quedarme y sobrevivir y construir una vida con los pedazos que me dejaron. Así que no te atrevas a pararte ahí y decirme que es demasiado difícil». Él le sujetó la muñeca, la mantuvo contra su pecho. Ella pudo sentir su corazón latiendo a 1000 por hora bajo su palma.
Pudo ver algo salvaje y desesperado moviéndose detrás de sus ojos. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que vine aquí? Su voz era áspera, apenas un susurro. No fue solo por seguridad. No fue solo para recordar lo que se sentía ser real. Vine aquí porque eres la única persona que alguna vez no esperó nada de mí, excepto honestidad. Y esperé, que tal vez si pudiera encontrar mi camino de regreso a ti, podría encontrar mi camino de regreso a mí mismo. Su muñeca seguía atrapada en su agarre, su palma todavía presionada contra su pecho. Ella debería haberse soltado, debería haber reconstruido la distancia, debería haber recordado todas las formas en que él le había fallado. Pero su corazón latía con fuerza contra su mano, y sus ojos tenían algo crudo y real que hizo que su propio corazón tartamudeara. ¿Y lo hiciste? Su voz salió más suave de lo que pretendía. ¿Te encontraste? Encontré enojo. Él la soltó, dio un paso atrás. Encontré 8 años de compromisos que no puedo deshacer y elecciones que no puedo deshacer. Encontré a un hombre que no me gusta particularmente, que lleva mi cara y mi nombre. Entonces cambia. Las palabras salieron feroces. Deja de aceptar lo que te has convertido y elige algo diferente. Te quedan 2 días aquí, Sebastián. 2 días para averiguar quién realmente quieres ser. ¿Y si no lo sé? Entonces empieza con lo que sí sabes. Ella se movió de nuevo a la palangana, necesitando la distancia, necesitando hacer algo con sus manos. Sabes lo que no eres. No eres el hombre peligroso que dicen. No eres el villano de su historia. Entonces, ¿quién eres? Él permaneció en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas audible. Soy el niño que solía robar tartas de mermelada contigo, quien te enseñó a trepar árboles y a leer latín, quien pensó... Se detuvo, comenzó de nuevo. Quien pensó que tal vez algún día, cuando fuéramos mayores y el mundo tuviera más sentido, tú y yo podríamos... No terminó. No necesitaba hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones. Ella no estaba lista para tocarlas. Éramos niños, dijo concentrándose intensamente en su lavado. Los niños imaginan todo tipo de cosas imposibles. ¿Fue imposible? Él se acercó y ella pudo verlo por el rabillo del ojo. ¿De verdad, o simplemente lo hice imposible por ser demasiado cobarde para luchar por ello? No. Sus manos se detuvieron en el agua. No hagas esto. ¿Hacer qué? Reescribir la historia, hacerla romántica. Éramos amigos, Sebastián. Eso es todo. ¿Es eso realmente lo que recuerdas? Él estaba justo detrás de ella ahora, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. Porque yo recuerdo verte trenzarte el cabello y pensar que eras lo más hermoso que había visto. Recuerdo la forma en que te reías de mis chistes tontos y me hacías sentir que quizás no era solo un título a punto de suceder. Recuerdo tener 15 años y querer besarte tan desesperadamente que dolía físicamente, y estar aterrorizado de que te reirías de mí si lo intentaba. Ella se giró para mirarlo, y él estaba aún más cerca de lo que había pensado. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque tenía 15 años y era estúpido y asustado. Sus ojos buscaron los suyos. Y luego tuve 16, y me dijeron sin rodeos que la hija de la institutriz no era una conexión apropiada. Y a los 17 me convencí de que lo que sentía por ti era solo un enamoramiento infantil del que necesitaba librarme. ¿Y lo hiciste? No debería haber preguntado. No debería haber querido saber. ¿Te libraste? No. La palabra fue simple, definitiva. Solo me volví muy bueno fingiendo que sí. La respiración de Isabela se cortó. Estaban de pie demasiado cerca de nuevo, y esta vez ella había sido la que se había girado hacia él para acortar la distancia.
Ella podía ver el pulso en su garganta, la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones cuidadosas, el color exacto de sus ojos a la luz de la mañana. «Sebastián, yo sé». Él levantó una mano como si fuera a tocar su cara, luego la dejó caer. «Sé que estás enojada. Sé que no merezco nada de ti. No estoy pidiendo perdón ni segundas oportunidades ni nada que no me haya ganado. Solo necesitaba que supieras antes de desaparecer de nuevo. Necesitaba que supieras que perderte no fue un inconveniente menor en mi vida. Rompió algo en mí que nunca sanó del todo». Su corazón hacía cosas complicadas en su pecho, latiendo y tartamudeando y amenazando con abrir sentimientos que había trabajado 8 años para enterrar. «Tú fuiste quien se fue. Lo sé, y me he arrepentido cada día desde entonces». Se quedaron allí congelados en ese momento, mientras la única ventana de la cabaña dejaba entrar la luz gris de la mañana, y el fuego crepitaba en su hogar. Ella podría inclinarse unos pocos centímetros y cerrar la brecha. Podría ceder al tirón contra el que había estado luchando desde que él se desplomó en su entrada. Pero ceder significaría olvidar, perdonar, abrirse a ser herida de nuevo por la única persona que ya había demostrado que podía destruirla. Ella retrocedió. «Necesito ir al pueblo. Isa, necesito provisiones, comida, hilo para la costura». Ella se movió para tomar su capa de la percha, envolviéndosela como una armadura. «Quédate aquí, quédate escondido. Volveré antes del mediodía». «Espera». Pero ella ya estaba afuera, cerrando la puerta firmemente detrás de sí, alejándose de la cabaña y del hombre complicado que había dentro antes de que pudiera cambiar de opinión. La caminata al pueblo le dio tiempo para respirar, para pensar, para recordar por qué había construido sus muros en primer lugar, porque dejar entrar a la gente significaba darles el poder de hacerte daño, y Sebastián Hernández ya había demostrado que había usado ese poder, aunque no quisiera. Llegó a la calle principal del pueblo e inmediatamente notó algo extraño. La gente estaba reunida en pequeños grupos, hablando en voz baja y urgente. Doña Emilia Cortés, la panadera, sacudía la cabeza ante algo que decía don Raúl Morales. «¿Qué ha pasado?» Isabela se acercó al grupo más cercano. «¿No se ha enterado?» El joven Tomás, el aprendiz del herrero, se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. «Dicen que el duque de Tonalá está por aquí, buscado por traición. Hay hombres registrando todas las propiedades, ofreciendo 100,000 pesos por información». La sangre se le heló. 100,000 pesos, ¿se lo imagina? Doña Emilia Cortés se les había unido con harina todavía empolvando su delantal. «Eso es más dinero del que cualquiera de nosotros verá en la vida. Dicen que es peligroso, sin embargo, que ha matado antes, que hará cualquier cosa para evitar ser capturado». Isabela se obligó a parecer ligeramente interesada en lugar de aterrorizada. «Me parece una tontería. ¿Un duque aquí? ¿Por qué alguien así se escondería en un lugar como este?» «Eso es lo que yo dije». Don Raúl Morales asintió vigorosamente. «Pero son meticulosos. Les daré eso. Revisaron mi granero de arriba abajo esta mañana. Asustaron a las gallinas hasta la muerte. Probablemente se dirijan a su cabaña pronto, señorita Briceño», añadió Tomás, «viviendo allí sola como usted. Un escondite perfecto, podrían pensar». Su corazón martilleaba, pero ella mantuvo la voz firme. «Supongo que sí, aunque se sentirán decepcionados. Solo somos yo y mi costura». Ella hizo sus compras rápidamente con la mente acelerada. Estaban realizando búsquedas exhaustivas, vendrían a su cabaña, y cuando lo hicieran Sebastián necesitaba volver, necesitaba advertirle, pero apresurarse parecería sospechoso, así que se obligó a mantener un paso constante, a intercambiar cumplidos con doña Emilia Cortés sobre el clima, a actuar como si todo fuera perfectamente normal. Para cuando llegó a la cabaña, sus nervios estaban a flor de piel.
Entró precipitadamente por la puerta y encontró a Sebastián de pie en medio de la habitación, sosteniendo algo en su mano, uno de los viejos pañuelos de su madre bordado con iniciales que ella reconocería en cualquier lugar. ¿Guardaste esto? Su voz era extraña, tensa. Tenemos un problema. Ella dejó su canasta. Están haciendo registros casa por casa, exhaustivos. Probablemente lleguen hoy. Él la miró y ella vio algo que no esperaba. Furia. El pañuelo de tu madre, el que bordó el año en que me estaba enseñando las letras, lo guardaste todo este tiempo. Sebastián, ¿me escuchaste? Vienen por ti. ¿Por qué? Él se movió hacia ella, sosteniendo el delicado cuadrado de tela como una acusación. ¿Por qué guardar algo así? ¿Por qué torturarte con recuerdos? No es... Ella vaciló, tomada por sorpresa por el cambio repentino. Es solo un pañuelo. No es solo un pañuelo. Su voz se elevaba ahora, una ira que nunca le había oído, que se filtraba a través de él. Es la prueba de que has estado llevando esto contigo durante 8 años, que nunca lo soltaste, que a pesar de todo lo que dijiste sobre estar bien y preferir la soledad, has estado aferrándote a pedazos de un pasado que te lastimó. ¿Y qué si lo hice? Su propia ira se encendió en respuesta. ¿Y qué si guardé algunas cosas? Eso es asunto mío. Es cobardía. Él arrojó el pañuelo sobre la mesa. Te paras ahí y me sermoneas sobre huir, sobre tener demasiado miedo para luchar. Pero tú estás haciendo lo mismo. Te escondes en esta cabaña con tu ira y tu soledad y tus preciosos recuerdos, demasiado asustada para intentar construir algo nuevo. ¿Cómo te atreves? ¿Quieres saber por qué estás sola? Él se acercó, y ahora había algo salvaje en sus ojos. No es por lo que hizo mi madre, no es por tu reputación, es porque estás aterrorizada. Estás aterrorizada de que si dejas entrar a alguien, se irán. Así que los rechazas primero, los apartas y te dices a ti misma que es porque eres demasiado fuerte para conformarte, cuando en realidad solo tienes demasiado miedo de arriesgarte. Las palabras golpearon como golpes físicos. No sabes nada de mí. No, te veo, Isa. Veo exactamente lo que estás haciendo porque yo he estado haciendo lo mismo. Ambos estamos tan asustados de ser heridos que nos hemos convertido en fortalezas y ambos estamos muriendo dentro de esos muros. «Sal de aquí», su voz tembló. «Sal de mi cabaña». «Te equivocas». «¿Ah, sí?» Estaba frente a ella ahora, respirando con dificultad. «Entonces mírame a los ojos y dime que no sientes nada. Dime que tenerme aquí no te hace desear cosas que te has convencido de que no puedes tener. Dime que no te quedas despierta por la noche preguntándote qué habría pasado si yo hubiera sido más valiente, si tú hubieras sido más valiente. Si ambos hubiéramos luchado por lo que sentíamos en lugar de huir de ello». Ella no pudo. No pudo formar las palabras, no pudo forzar la mentira a salir de sus labios, porque él tenía razón. Maldita sea. Tenía razón en todo, y ella lo odiaba por ver a través de ella con tanta claridad. «Te odio», susurró. «No, no lo haces». Su voz se suavizó ligeramente. «Quieres, pero no puedes». Se quedaron allí. Dos personas que se habían conocido toda la vida finalmente viéndose sin armadura, sin pretensiones, sin las cómodas mentiras que ambos se habían estado contando. Y era demasiado, demasiado crudo, demasiado honesto, demasiado peligroso. «Vienen para acá», dijo de nuevo, forzando su voz a ser firme. «Hoy probablemente necesitas esconderte en un lugar mejor que detrás de una pantalla. El granero, tal vez, o el sótano de la raíz». «Isa, no». Ella levantó una mano. «No digas nada más. Simplemente averiguaremos cómo esconderte. Superaremos esto y luego mañana o pasado mañana te irás y nunca más nos veremos. Ese es el trato».
Él la miró fijamente por un largo momento, con la mandíbula tensa. Luego, finalmente, asintió. El sótano de la raíz. Pasaron la siguiente hora preparando. Al sótano de la raíz se accedía a través de una trampilla en el suelo disimulada bajo una alfombra gastada. Era pequeño, húmedo y oscuro, apenas lo suficientemente grande como para que un hombre se agachara, pero estaba escondido. A menos que alguien supiera exactamente dónde buscar, nunca lo encontrarían. Isabella reunió provisiones, agua, algo de pan, una manta. Sebastián la observó trabajar con una expresión que no podía leer. «¿Cuánto tiempo me quedo ahí abajo?», preguntó. «El tiempo que sea necesario. Iré a buscarte cuando se hayan ido». Ella le entregó las provisiones. «Y Sebastián, guarda silencio, no importa lo que escuches». Él tomó los objetos de sus manos. Sus dedos rozaron los suyos. «Isa, sobre lo que dije hace un rato, ella no podía manejar más honestidad en ese momento. Solo escóndete». Él bajó al sótano y ella bajó la trampilla, recolocó la alfombra, esparció su canasta de zurcir artísticamente sobre ella. Para cuando terminó, no había señal de que algo anduviera mal. Se obligó a sentarse, a tomar su costura, a parecer completamente absorta en su trabajo. El golpe llegó 1 hora después. Ella contó hasta 3 antes de levantarse, moduló sus facciones en una leve molestia y abrió la puerta. Los mismos 2 hombres de ayer estaban allí junto con otros 2. El alto le dio una sonrisa que era todo dientes. «Señorita Briceño, estamos realizando búsquedas oficiales en todas las propiedades de la zona. Me temo que tendremos que revisar su cabaña. ¿Tienen una orden judicial esta vez?» Él sacó un papel, lo desdobló con un floreo. Ella no sabía lo suficiente sobre documentos legales para saber si era real o fabricado, pero parecía lo suficientemente oficial. «Bien», se hizo a un lado, «pero háganlo rápido. Tengo trabajo que terminar». Entraron en fila y ella observó con forzada calma cómo registraban. Abrieron su baúl, revolvieron su ropa, revisaron detrás de la pantalla. Uno de ellos hurgó en la chimenea como si esperara encontrar a un duque escondido en ella. Otro examinó los marcos de las ventanas. El alto, el líder, se quedó en el centro de la habitación, girando lentamente, sus ojos escaneando cada superficie. Su mirada se posó en la alfombra donde estaba su canasta de zurcir. «¿Qué hay debajo de eso?», señaló. Su corazón se detuvo. «¿Debajo de dónde? ¿La alfombra? ¿Qué hay debajo de ella?» «El piso». Ella mantuvo la voz plana, aburrida. «Piso de madera, lo mismo que en todas partes». Él se movió hacia ella y ella se obligó a no reaccionar. Se obligó a seguir cosiendo, a parecer ligeramente irritada en lugar de aterrorizada. Él pateó la esquina de la alfombra. «Mueve tu canasta si insistes». Ella dejó su trabajo con deliberada lentitud, cruzó hacia la canasta, la recogió. La alfombra yacía plana, mostrando solo el piso. El hombre se arrodilló, pasó las manos por las tablas. Ella contuvo la respiración. Sus dedos trazaron los bordes de la trampilla. Ella pudo ver el momento exacto en que sintió la unión. «Aquí hay algo», miró a sus compañeros. «Una puerta de algún tipo. Es un sótano de raíz». Ella forzó la exasperación en su voz. «Para guardar verduras. Son bienvenidos a revisarlo, pero les advierto que no se ha abierto en meses. Huele a muerte y a podredumbre ahí abajo. Ábrelo». La orden fue tajante. Ella hizo una demostración de renuencia, se agachó, encontró el anillo de hierro y tiró. La puerta se levantó con un gemido de protesta. El olor que emanaba era de hecho fétido. Tierra húmeda, putrefacción, agua estancada. El hombre sacó una linterna, la encendió y la bajó a la abertura.
Las uñas de Isabella se clavaron en sus palmas mientras observaba la luz jugar sobre el interior del sótano. Vacío, completa, absolutamente vacío. El hombre movió la luz una vez más, gruñó y se retiró. Nada. Justo como dijo, podredumbre y desperdicios. Dejó caer la puerta con un golpe. Isabella quiso desplomarse de alivio, pero se obligó a permanecer de pie, a parecer reivindicada en lugar de aterrorizada. ¿Satisfecho?, preguntó con frialdad. El líder se puso de pie, se cepilló la tierra de las rodillas. Por ahora, pero estaremos vigilando, señorita Briceño. Esta cabaña está aislada, perfecta para esconderse. Si ve algo sospechoso, repórtelo inmediatamente. ¿Entendido? Perfectamente. Ella se movió para abrir la puerta más, una clara invitación para que se fueran. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que terminar y me han hecho perder suficiente tiempo. Ellos salieron en fila, pero el líder se detuvo en el umbral. 100,000 pesos es mucho dinero, suficiente para cambiar una vida, piénselo. Me aseguraré de hacerlo, dijo ella con sequedad, y le cerró la puerta en la cara. Esperó, contó hasta 100, luego hasta 200 antes de moverse. Sus manos temblaban mientras volvía a levantar la trampilla. El sótano estaba vacío, ni Sebastián, ni provisiones, nada más que tierra húmeda y sombras. Su corazón dio un vuelco. ¿Dónde? Entonces lo vio. Un estrecho hueco en la pared del sótano, apenas visible en la oscuridad. Una segunda cámara, tan pequeña que sería invisible a menos que supieras dónde buscarla. La cabaña había sido construida sobre un viejo pozo, hace mucho tiempo seco y olvidado. «Sebastián», susurró ella en la oscuridad. Un momento después, él emergió del hueco, sucio y pálido, pero vivo. Ella lo ayudó a salir del sótano, y él se quedó allí en su cabaña, respirando con dificultad. «¿Cómo lo supiste?», preguntó ella. «No lo hice. Solo cuando bajé sentí la corriente de aire. Me di cuenta de que había más espacio del que debería haber, así que me arriesgué». Ella de repente fue intensamente consciente de lo cerca que estaba, de la adrenalina que todavía le corría por las venas, del hecho de que acababan de sobrevivir a algo que podría haber terminado muy mal. «Se han ido», dijo innecesariamente. «Sí, estás a salvo, gracias a ti». Él extendió la mano, le acarició la cara con sus manos sucias. «Isa, acabas de arriesgarlo todo. Si me hubieran encontrado, si se hubieran dado cuenta de que estabas mintiendo...» Pero no lo hicieron, pero pudieron haberlo hecho. Su pulgar rozó su pómulo. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarlo? La verdad se le posó en la lengua, peligrosa y real. Porque no podía verlos llevárselo, porque a pesar de todo, una parte de ella todavía... Ella lo besó. No fue planeado, no fue pensado. Simplemente acortó la distancia entre ellos y presionó sus labios contra los suyos, saboreando desesperación y alivio, y 8 años de desear cosas que se había dicho a sí misma que no podía tener. Él emitió un sonido de sorpresa o necesidad, no pudo saberlo, y luego él la estaba besando de vuelta, sus manos deslizándose en su cabello, acercándola más. No era como el primer beso inocente que podrían haber compartido a los 15 años. Esto era crudo y honesto y lleno de todos los sentimientos complicados que habían estado esquivando. Cuando finalmente se separaron, ambos inestables, él apoyó su frente contra la de ella. «Isa, no». Ella mantuvo los ojos cerrados. «No digas nada. No hagas de esto algo más de lo que es. Estaba asustada y tú estabas aquí y fue solo». No fue solo, nada. Su voz era áspera. «Y lo sabes». Ella sí lo sabía. Ese era el problema. Eso era lo que la aterrorizaba. Se apartó, poniendo la distancia necesaria entre ellos. «Necesitas lavarte. Estás cubierto de tierra. Isa, necesitamos hablar de lo que acaba de pasar». «No».
Ella se movió hacia la palangana con manos temblorosas. No lo haremos. De hecho, vamos a fingir que no pasó. Te irás mañana. Ese fue siempre el plan. Esto no cambia nada. ¿O sí? Ella se giró para mirarlo. ¿Qué quieres que diga, Sebastián? ¿Que besarte lo cambió todo? ¿Que de repente 8 años de dolor y abandono no importan? ¿Que debería simplemente, qué, huir contigo? ¿Construir una vida con un hombre que huye de cargos de traición? Quiero que admitas que sientes algo. Él dio un paso hacia ella. Lo que sea, quiero que dejes de esconderte detrás de la ira y la practicidad y me digas la verdad. ¿La verdad? Su voz se elevó. La verdad es que estoy aterrorizada de que si me permito sentir lo que siento, desaparecerás de nuevo. O peor aún, que te encontrarán y tendré que verlos llevártelo. La verdad es que preocuparme por ti duele, Sebastián. Siempre ha dolido y no me haré esto a mí misma de nuevo. ¿Así que eso es? Algo se rompió en su expresión. ¿Simplemente me vas a enviar lejos mañana y pasar el resto de tu vida sola porque tienes demasiado miedo de arriesgarte? No tengo miedo. Eres la persona más asustada que he conocido. Lo dijo con suavidad como una herida. Y entiendo por qué. Dios, Isa, lo entiendo. Pero en algún momento tienes que decidir si protegerte vale la pena, nunca tener nada real. Ella quería discutir, quería decirle que estaba equivocado, que no tenía miedo, que sus elecciones eran de fuerza, no de miedo. Pero las palabras no salían porque en el fondo sabía que él tenía razón. Estaba aterrorizada de desearlo, aterrorizada de perderlo, aterrorizada de permitirse la esperanza de algo que podría ser arrebatado. Necesito aire. Tomó su capa. Voy a dar un paseo. Tú quédate aquí. Ella salió por la puerta antes de que él pudiera responder. Caminó rápidamente hacia el bosque detrás de su cabaña. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar sin que él la mirara con esos ojos que veían demasiado. El bosque estaba tranquilo, en paz. Caminó hasta que su respiración se estabilizó, hasta que el pánico retrocedió lo suficiente como para pensar con claridad. ¿Qué quería ella? Era la pregunta que había estado evitando desde el momento en que él se desplomó en su entrada. ¿Qué quería realmente? Estar a salvo, sí, protegerse del dolor, absolutamente. ¿Pero era eso lo mismo que querer ser feliz? Pensó en su vida antes de que él llegara. La cuidadosa rutina, las comidas solitarias, las noches pasadas sola, con solo sus pensamientos por compañía. Se había convencido de que era suficiente, que la independencia era lo mismo que la plenitud. Pero tenerlo aquí, incluso por 2 días, le había recordado lo que se sentía compartir espacio con alguien que la entendía, reír, discutir, sentir la particular electricidad de la atracción y la conexión, sentirse viva en lugar de simplemente sobrevivir. Un sonido detrás de ella la hizo girar. Sebastián estaba al borde de los árboles, e incluso a la distancia, ella podía ver la tensión en sus hombros. «Me voy esta noche», dijo sin preámbulos. «No puedo quedarme hasta mañana. No es seguro para ti». Su corazón dio un vuelco. «¿Qué? Están vigilando. Tenías razón en eso. Y si me quedo, volverán y la próxima vez podrían no ser tan fácilmente engañados». Se acercó. «Así que me voy esta noche, tan pronto como oscurezca. Iré al sur, buscaré un puerto, desapareceré y estarás a salvo». Nunca dije que quisiera estar a salvo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Él dejó de caminar. ¿Qué? Dije... Ella respiró hondo, se obligó a ser honesta. Nunca dije que quisiera estar a salvo, Sebastián. Dije que tenía miedo. Esas no son la misma cosa. No entiendo. Yo tampoco. Ella se rió ligeramente histérica.
No entiendo lo que siento o lo que quiero o cómo conciliar el hecho de que estoy furiosa contigo y aterrada por ti». Se interrumpió, sacudió la cabeza. «Tenías razón. Me he estado escondiendo. Me he concentrado tanto en protegerme de ser herida de nuevo que olvidé cómo vivir de verdad». Él acortó la distancia restante entre ellos. «Isa, déjame terminar». Ella levantó una mano. «Tú viniste aquí buscándote a ti mismo, buscando al niño que solías ser. Bueno, yo he estado haciendo lo mismo. Me he aferrado a quien era, la chica que abandonaste, la víctima de la crueldad de tu madre. Porque era más fácil que averiguar quién podría ser. ¿Quién quieres ser?». Era la pregunta correcta, la única pregunta que importaba. «Todavía no lo sé», admitió. «Pero sé que no quiero ser alguien que te envía lejos solo porque tengo miedo de lo que podría pasar si te pido que te quedes». Sus ojos se abrieron. «¿Me estás pidiendo que me quede?». «No». Ella se obligó a mantener su mirada. «Te estoy pidiendo que luches, no por tu título, o tu reputación, o tu vida. Por nosotros. Por la oportunidad que nunca tuvimos cuando éramos jóvenes. Por la posibilidad de que tal vez, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía podríamos». Él la besó esta vez, cortando sus palabras con sus labios. Fue diferente del beso desesperado en la cabaña, más lento, más profundo, lleno de promesas en lugar de miedo. Cuando se separaron, él estaba sonriendo, la primera sonrisa genuina que ella le había visto desde que él había llegado. «No sé cómo», admitió. «No sé cómo luchar contra esto. Huir es todo lo que he hecho durante meses». «Entonces, deja de huir». Ella entrelazó sus dedos con los suyos. «Dijiste que tu primo quiere tu título, así que dáselo». Él parpadeó. «¿Qué? Dáselo». Ella habló lentamente, el plan formándose mientras lo decía. «Él orquestó todo esto para forzarte a salir, para tomar lo que cree que es legítimamente suyo. Así que deja de luchar contra él por eso. Renuncia públicamente al título. Haz un espectáculo de ello. Declárate indigno o poco dispuesto o lo que sea que necesites decir. Una vez que ya no seas el duque, toda su conspiración se vuelve inútil». «Isa, no es tan simple. Hay leyes, procedimientos». «¿Los hay?», desafió ella. «¿O es solo lo que te han dicho? Tú eres el duque. Si quieres abdicar a favor de tu heredero, alguien puede detenerte realmente». Él permaneció en silencio por un largo momento, dándole vueltas a la idea. «No», dijo finalmente. «No creo que puedan. Sería algo sin precedentes, ciertamente escandaloso, pero legalmente no creo que haya nada que lo impida». «Entonces hazlo». Ella le apretó las manos. «Aléjate de todo lo que te ha estado matando. Elige algo diferente. Elígete a ti mismo». «¿Y qué haría yo? No me han entrenado para nada más que para ser duque. No tengo otras habilidades, ningún otro propósito». «Lo resolverás». Ella lo dijo con más confianza de la que sentía. «Lo resolveremos juntos, si quieres, si quiero». Él la acercó hasta que no hubo espacio entre ellos. «Isa, he querido eso desde que tenía 15 años, pero necesito que entiendas lo que estás ofreciendo. Sin título significa sin dinero, sin posición, sin seguridad. Significa empezar de nuevo sin nada. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres?». ¿Lo estaba ella? ¿Estaba dispuesta a renunciar a la vida cuidadosa y segura que había construido por la aterradora incertidumbre de construir algo nuevo con él? Pensó en su cabaña, sus comidas solitarias, su existencia tranquila. Pensó en envejecer sola con nada más que recuerdos y arrepentimientos por compañía. Luego pensó en la sonrisa de Sebastián cuando eran niños, la forma en que la había mirado esa mañana, como si ella fuera lo único real en su mundo. La posibilidad de construir algo honesto y verdadero, incluso si era difícil. «Estoy segura», dijo. «Estoy aterrorizada, pero estoy segura».
Entonces lo haremos juntos. Él apoyó su frente contra la de ella. Mañana iré al pueblo. Haré una declaración pública, renunciaré al título ante testigos, lo haré oficial y vinculante para que los Marcos no puedan impugnarlo. Y luego nos iremos. Los dos empezaremos de nuevo en un lugar nuevo juntos. Confirmado, dijo ella. Juntos. Se quedaron allí en el bosque, mientras el anochecer caía a su alrededor, dos personas que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, a través de años y dolor y circunstancias imposibles. No era un final de cuento de hadas. No habría un felices para siempre servido en bandeja, pero era un comienzo y quizás eso era suficiente. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Isabela se despertó y encontró a Sebastián ya vestido con la ropa más limpia que ella podía proporcionarle. Todavía las cosas viejas de su padre, pero lo suficientemente respetables. —¿Estás seguro de esto? —preguntó ella mientras se trenzaba el cabello. —No —le sonrió a través del pequeño espejo—, pero lo estoy haciendo de todos modos. Caminaron juntos hacia el pueblo, mientras el sol subía más. La noticia de su llegada se extendió rápidamente. Para cuando llegaron a la plaza principal, se había reunido una multitud. Ella vio curiosidad en los rostros, sospecha, reconocimiento que amanecía en algunos ojos, mientras la gente se daba cuenta de quién caminaba a su lado. El hombre alto de las búsquedas estaba allí, flanqueado por sus compañeros. Su mano fue a su arma cuando vio a Sebastián. —¡Es él! —susurró alguien en la multitud. —Es el duque, Sebastián Hernández, duque de Tonalá. La voz del hombre alto resonó. —Estás bajo arresto por... —No lo estoy. La voz de Sebastián cortó el ruido, clara y dominante. La voz de un hombre que había sido entrenado para ser escuchado, para ser obedecido. —Ya no soy el duque de Tonalá. El silencio cayó sobre la plaza. —Por la presente renuncio a mi título. Habló a la multitud, no a los hombres armados. Renuncio a todos los derechos, privilegios y propiedades asociados con el ducado de Tonalá. Declaro a Marcos Hernández, mi primo, como el heredero legítimo, y renuncio a todas las reclamaciones sobre el título, tierras y propiedades contenidas en él. —No puede simplemente... —balbuceó el hombre alto. —Sí puedo, y lo he hecho. Sebastián sacó un papel de su bolsillo. Lo había escrito esa mañana a la luz de una lámpara, y ella lo había visto firmar con manos firmes. Este documento, atestiguado y fechado, lo hace oficial. Ya no soy un duque. Soy simplemente Sebastián Hernández, un hombre sin título, sin tierras y sin interés en las maquinaciones políticas que han consumido el último año de mi vida. Entregó el documento a don Raúl Morales, que estaba cerca del frente de la multitud. Usted es notario, señor. Confío en que se asegurará de que esto sea debidamente registrado y archivado. Don Raúl Morales tomó el papel con manos temblorosas. Lo escaneó. —¿Esto es... habla en serio? —Completamente. Sebastián se volvió hacia los hombres armados. —Así que, caballeros, su operación es ahora inútil. Marcos tiene lo que quería. Los cargos de conspiración pierden todo significado cuando no hay título que confiscar. Ya no soy nadie. No valgo su tiempo ni su esfuerzo. El hombre alto parecía haber recibido un puñetazo. Usted no puede. Ya lo he hecho. Sebastián tomó la mano de Isabela, entrelazó sus dedos. Y ahora, si nos disculpan, mi compañera y yo tenemos un largo viaje por delante. Espere. Doña Emilia Cortés se adelantó. Señorita Briceño, ¿se va con él? Isabela miró a la mujer que había sido amable con ella, que le había vendido pan y había mantenido conversaciones educadas, pero que también había perpetuado cada rumor sobre el supuesto robo de su madre. —Así es, pero su cabaña, su vida aquí, ya no es mía —lo dijo claramente para que todos pudieran oírla. O más bien, nunca lo fue.
He estado viviendo en una jaula de juicios ajenos, de crueldad ajena. Así que sí, doña Emilia, me voy con él, y no me importa lo que piensen. Ella vio el asombro ondular entre la multitud, vio a la gente susurrar, vio juicio y desaprobación y fascinación, pero también vio a Tomás, el aprendiz, empezar a sonreír, vio a don Raúl Morales asentir lentamente, algo parecido al respeto en sus ojos. «Bien por usted, muchacha», dijo don Raúl Morales en voz baja. «Bien por usted». Sebastián le apretó la mano. Juntos caminaron entre la multitud, pasando junto a los hombres armados que ya no tenían ninguna razón para detenerlos, pasando junto a la gente que los había definido y limitado durante tanto tiempo. Mientras dejaban el pueblo atrás, Isabela sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había llevado durante 8 años, finalmente liberándose. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Sebastián suavemente. Ella pensó en su cabaña, su cuidadosa rutina, la seguridad de la soledad. «Todavía no», dijo honestamente. «Pregúntame de nuevo en una semana». Él se rió, y ella se dio cuenta de que era la primera vez que lo oía reír libremente desde que eran niños. Sonó a libertad, a posibilidad, a hogar. Caminaron durante 3 días, alojándose en posadas baratas y comiendo comida sencilla. Sebastián llevaba algo de dinero. No mucho, pero suficiente para llevarlos al sur, a un puerto. El resto lo resolverían sobre la marcha. En la 4ª mañana llegaron a un pequeño pueblo costero que olía a sal y pescado. No era nada parecido a la gran hacienda que Sebastián había conocido, nada parecido al campo familiar de Isabela. Era perfecto. Encontraron una pequeña cabaña para alquilar, incluso más pequeña de lo que había sido la de Isabela, con un techo con goteras y una estufa temperamental. La dueña les citó un precio que agotaría la mayor parte de sus fondos restantes. «La tomaremos», dijo Sebastián sin dudar. Esa noche se acostaron en la cama chirriante. La cabaña solo tenía una, y ambos estaban demasiado agotados para sentirse incómodos al compartirla. Y miraron el techo manchado de agua. «No tengo idea de lo que estoy haciendo», admitió Sebastián. «Yo tampoco». Isabela se puso de lado para mirarlo. «Pero lo resolveremos. Podría ser terrible en cualquier trabajo que encuentre. Podría fracasar espectacularmente en ser una persona normal. Probablemente». Ella sonrió. «Pero estarás fracasando honestamente. Eso vale algo». Él se volvió para mirarla, y a la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas raídas, sus ojos tenían el mismo calor que ella recordaba de la infancia. «Te amo, Isa. Creo que siempre lo he hecho, y sé que probablemente es demasiado pronto para decirlo, y no espero que lo digas de vuelta, pero necesitaba...». Ella lo besó, interrumpiendo su divagación. Cuando se separó, estaba sonriendo. «Te amaba cuando tenía 14 años, y pensaba que el amor era tartas de mermelada robadas y trepar árboles. Te odié cuando tenía 18, y pensaba que el odio era más fácil que el dolor. Y creo que me estoy enamorando de ti ahora, de quien realmente eres, no de quien recordaba o imaginaba». «Eso es aterrador», dijo. «Sí», asintió ella. «Lo es». Se durmieron así, uno frente al otro, lo suficientemente cerca como para compartir el aliento. Y cuando llegó la mañana, se despertaron a la posibilidad. Sebastián encontró trabajo en el astillero, un trabajo agotador que lo dejaba exhausto y adolorido, pero también extrañamente satisfecho. Isabela comenzó a aceptar trabajos de costura, de tiendas locales, construyendo una pequeña reputación por su trabajo de calidad. No fue fácil. Algunos días, Sebastián llegaba a casa tan cansado que apenas podía hablar.
Algunos días Isabela permanecía despierta preguntándose si habían cometido un error terrible, si la noción romántica de empezar de nuevo se desmoronaría bajo el peso de la realidad. Pero también hubo días buenos, días en que Sebastián traía a casa pescado que había cambiado y lo cocinaban juntos en su estufa temperamental. Días en que Isabela terminaba una reparación particularmente desafiante y sentía un orgullo genuino por su trabajo. Días en que caminaban por la playa al atardecer y recordaban lo que se sentía simplemente existir. Pasaron 6 meses, luego 7. Una tarde, mientras estaban sentados en su pequeña terraza viendo el sol hundirse en el océano, Sebastián dijo: «Me ofrecieron un ascenso para supervisar los suministros del astillero. Mejor paga, horario regular». «Eso es maravilloso». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «No saben quién solía ser, solo saben que llego a tiempo y trabajo duro». Había asombro en su voz. «Solo soy Sebastián, nada más». «Eso es todo lo que alguna vez necesitaste ser». Él le dio un beso en el cabello. «¿Lo extrañas? ¿Tu cabaña? ¿Tu vida anterior?» Ella lo pensó honestamente. Extrañaba la soledad, la seguridad de saber exactamente lo que cada día traería. A veces, en pequeños y tranquilos momentos, extrañaba la simplicidad de no tener que preocuparse por nadie más. Pero luego pensó en despertarse junto a él, en la forma en que él la hacía reír cuando cocinaban, en construir algo juntos, un día difícil a la vez. «No», dijo, «no lo extraño. Esto», señaló la cabaña destartalada, «el atardecer, esto es mejor. Más difícil, pero mejor. Deberíamos casarnos», lo dijo casualmente, como si estuviera comentando el tiempo. Ella se enderezó, lo miró. «¿Qué? ¿Casarnos?» Él se giró para mirarla correctamente. «De todos modos estamos viviendo juntos. Y yo, Isa, quiero que sea oficial. Quiero pararme frente a testigos y declarar que eres mía y yo soy tuyo y que estamos eligiendo esto juntos. ¿Quieres una boda? Te quiero a ti». Él le acarició la cara. «Para siempre, oficialmente, de la forma que sea. Así que sí, supongo que quiero una boda». Ella debería ser práctica. Debería señalar que el matrimonio sin conexiones o dote era solo más dificultad. Pero al mirarlo, al hombre que había renunciado a todo para estar aquí con ella, que había elegido la honestidad y la dificultad sobre la comodidad y las mentiras, no pudo encontrar en sí misma ser práctica. «Sí», dijo, «sí, casémonos». Su sonrisa era más brillante que el sol poniente. «¿De verdad? ¿De verdad?» Ella lo besó. «Pero nada elegante, solo nosotros y testigos y votos que signifiquen algo». Hecho. Se casaron una semana después en la iglesia local con el capataz del astillero y la dueña como testigos. Isabela vestía un sencillo vestido que ella misma había cosido. Sebastián vestía ropa de trabajo. Sus manos aún tenían callosidades del trabajo del día. No fue nada parecido a la gran boda de sociedad que podría haber tenido como duque. No hubo invitados con títulos, ni celebraciones elaboradas, ni regalos caros. Fue perfecto. Esa noche, en su pequeña cabaña con el techo con goteras, Sebastián la abrazó fuerte y susurró: «Gracias». «¿Por qué?» «Por abrir tu puerta, por arriesgarte, por elegir esto, incluso cuando era aterrador». Isabela recordó esa noche lluviosa de hacía 6 meses, el momento en que lo vio en su entrada y tomó la decisión de dejarlo entrar. Cada decisión desde entonces había surgido de ese único momento de posibilidad. «Lo haría de nuevo», dijo ella. «Cada vez, incluso sabiendo lo difícil que sería, especialmente sabiendo», ella lo miró, «que lo difícil y real es mejor que lo fácil y vacío».
Él la besó entonces, lento y a fondo, y ella pensó en la chica que había sido, enojada y encerrada, y desesperadamente sola. Esa chica había necesitado sus muros para sobrevivir. Pero la mujer en la que se estaba convirtiendo estaba aprendiendo que sobrevivir no era lo mismo que vivir, y vivir requería riesgo, requería vulnerabilidad, requería la aterradora posibilidad de ser herida. También hacía espacio para la alegría. Un año después de que Sebastián apareciera en su entrada, Isabela recibió una carta. Al principio no reconoció la letra, pero cuando la abrió y vio la firma, se le cortó la respiración. Estimada señorita Briceño, o debería decir señora Hernández, mi nombre es Sara Luna. Usted no me conoce, pero he oído su historia. Cómo ayudó a un hombre acusado de traición, cómo se alejó de su vida para construir algo nuevo. Le escribo porque necesito ayuda. Mi empleador amenaza con arruinar mi reputación si no cumplo con sus demandas, y no sé a dónde más acudir. Me doy cuenta de que esto es presuntuoso. Nunca nos hemos conocido. Usted no tiene ninguna obligación conmigo, pero estoy desesperada, y su historia me dio esperanza de que tal vez en algún lugar todavía haya justicia para mujeres como nosotras. Si puede ayudar, o si simplemente puede aconsejarme, le estaré eternamente agradecida. La carta continuaba detallando una situación dolorosamente familiar, una joven atrapada por las expectativas sociales y el poder masculino sin nadie que la defendiera. Isabela la leyó 2 veces, luego se la pasó a Sebastián. «¿Qué piensas?», preguntó ella. Él la leyó lentamente, su expresión pensativa. «Creo que necesita ayuda. Apenas nos mantenemos a flote, no tenemos recursos ni conexiones. Nos tenemos a nosotros mismos». Él dejó la carta. «Y sabemos lo que es sentirse atrapado, sentir que el mundo ha decidido tu historia por ti». Isabela miró la carta, la súplica desesperada de una mujer que nunca había conocido. Una mujer que, como ella, había sido defraudada por los sistemas destinados a protegerla. «La contestaremos», decidió. Juntos pasaron la noche componiendo una respuesta, consejos prácticos, ofertas de apoyo, conexiones que habían hecho en su nueva vida. No era mucho, pero era algo. 2 semanas después llegó otra carta, luego otra. De alguna manera se había corrido la voz de que había gente dispuesta a ayudar, dispuesta a escuchar, dispuesta a luchar por aquellos a quienes el mundo había ignorado. «Podríamos hacer de esto algo regular», dijo Sebastián una tarde, rodeado de cartas. «No solo responder a las consultas, sino buscar activamente a personas que necesiten ayuda. Tú podrías usar tus conexiones de costura. Yo podría aprovechar la red del astillero. Podríamos construir algo», terminó Isabela, «algo que importe». Sí, ella pensó en ello, en tomar el dolor que ambos habían experimentado y transformarlo en algo útil, en ayudar a otros a encontrar el coraje de elegirse a sí mismos. «Necesitaríamos más espacio», dijo prácticamente. «Esta cabaña apenas es lo suficientemente grande para nosotros dos, y mucho menos para dirigir cualquier tipo de operación». «Entonces encontraremos más espacio», le sonrió. «Ya hemos reconstruido nuestras vidas de la nada una vez. Podemos hacerlo de nuevo». Y lo hicieron, lentamente, cuidadosamente, una carta a la vez. Se mudaron a una cabaña un poco más grande, encontraron a otros dispuestos a ayudar. Un abogado que había sido inhabilitado por defender a los pobres, una viuda que había perdido a su marido por las mismas maquinaciones políticas que casi habían destruido a Sebastián. No fue grandioso, no fue revolucionario, pero fue real, y fue suyo, y importó. 3 meses después, en una fresca tarde de otoño, Isabela estaba sentada en su nuevo porche, leyendo las cartas del día, mientras Sebastián cocinaba la cena dentro. Oyó pasos que se acercaban y levantó la vista para ver
a una joven de pie vacilante en la puerta. «Señora Hernández», preguntó la mujer nerviosamente. «Sí, soy yo. Soy Sara Luna. Le escribí hace unos meses sobre mi empleador». Isabela dejó sus cartas y se puso de pie. «Sara, por supuesto. Por favor, pasa». La joven parecía a punto de llorar. «No sé cómo agradecerle, su consejo, las conexiones que me dio. Pude dejar su empleo, encontrar trabajo en otro lugar. Estoy a salvo ahora, gracias a usted». «Gracias a ti misma», corrigió Isabela con suavidad. «Fuiste lo suficientemente valiente como para pedir ayuda, para luchar por ti misma. Nosotros solo te brindamos apoyo». Aún así, Sara se retorció las manos. «Quería conocerla, agradecerle en persona y preguntarle», respiró hondo, «si hay algo que pueda hacer para ayudar en lo que están haciendo. Quiero ayudar a otros como ustedes me ayudaron a mí». Isabela miró a esta joven, asustada pero decidida, herida pero esperanzada, y se vio a sí misma un año antes. Vio el momento en que había elegido abrir su puerta a la posibilidad en lugar de cerrarla de golpe al riesgo. «Pasa», dijo sonriendo. «Hablemos». Esa tarde, mientras Sebastián servía la cena a su inesperada invitada, mientras Sara compartía su historia y hacía preguntas tentativas sobre cómo habían construido esta vida, Isabela sintió que algo se asentaba profundamente en su pecho. Así era como se veía la curación. No olvidar el dolor, no fingir que el daño no había ocurrido, sino tomar los pedazos rotos y construir algo nuevo, algo que importara. Esa noche, después de que Sara se fuera con promesas de regresar, Sebastián encontró a Isabela de pie junto a la ventana, mirando el oscuro océano. «¿En qué piensas?». Él la abrazó por detrás. «En esa noche», dijo ella, «cuando llamaste a mi puerta». «¿Arrepentimientos?». «No». Ella se recostó contra él. «Solo me maravillo de cómo una elección aterradora e imposible, lo cambió todo. Me salvaste la vida esa noche». Su voz era suave contra su cabello. «Nos salvamos el uno al otro». Ella se giró en sus brazos. «Me diste permiso para querer más que la supervivencia. Yo te di permiso para ser humano en lugar de un título. Ambos elegimos el camino más difícil porque era honesto. Y mira a dónde nos llevó». Él señaló la cabaña, las cartas esparcidas sobre la mesa, la vida que habían construido de la nada. «No es lo que ninguno de los dos esperábamos». «Mejor», dijo ella con firmeza. «Más difícil, pero mejor». Él le besó la frente. «Siempre mejor contigo». Se quedaron allí por un largo momento. Dos personas que se habían encontrado el uno al otro a través del dolor y la casualidad y el coraje imposible, que habían aprendido que a veces la elección más peligrosa, ser vulnerable, ser honesto, abrir puertas en lugar de cerrarlas, era también la que conducía a la libertad. Más tarde, mientras estaban acostados en la cama, Sebastián dijo en voz baja: «Lo vi ayer». «¡Marcos!». Isabela se quedó inmóvil. «¿Dónde?». «En el pueblo, a la distancia, vestía de gala, luciendo como todo un aristócrata poderoso». Una pausa. «Él no me vio, y me di cuenta de que no sentí nada, ni enojo ni arrepentimiento, solo alivio de no ser él». «¿Eres feliz?». Ella hizo la pregunta que más importaba. «¿De verdad?». Él lo pensó, le dio la consideración que merecía. «Algunos días son difíciles. Algunos días me despierto y me pregunto qué demonios estamos haciendo. Si tomamos la decisión correcta, si nos arrepentiremos de esto cuando seamos viejos». La atrajo más cerca. «Pero luego te veo el trabajo que estamos haciendo, veo la vida que hemos construido de la nada, solo con honestidad y coraje. Y sí, Isa, soy feliz. ¿Tú lo eres?». Lo era ella. Pensó en su antigua vida, la segura soledad, la predecible soledad. Pensó en quién había sido un año antes.
encerrada y enojada, y muriendo lentamente dentro de su fortaleza. Luego pensó en las cartas sobre su mesa, en las lágrimas agradecidas de Sara, en despertarse junto al hombre que amaba, en construir algo que importaba con alguien que la veía completamente y la elegía de todos modos. Sí, dijo, soy feliz. Y no era la felicidad sencilla de los cuentos de hadas, donde todo era perfecto y fácil, sino la felicidad más profunda y sostenible de las personas que habían luchado por lo que tenían, que habían elegido la dificultad sobre la comodidad, porque significaba elegir la verdad. El tipo de felicidad sobre el que se podía construir una vida. Señora Hernández, su voz tembló. Mi nombre es Tomás Alarcón. Hoy me dijeron que ayudan a la gente a la que se le ha hecho un mal, que necesita... Se interrumpió, abrumado. Isabela vio a Sebastián aparecer en el umbral detrás de ella. Lo vio observar el estado del joven con ojos experimentados. «Pasa», dijo ella, haciéndose a un lado, tal como lo había hecho hacía 5 años, tal como seguiría haciendo mientras hubiera gente que necesitara que se abrieran puertas en lugar de cerrarlas. «Hablemos». Mientras Tomás entraba, el alivio visible en cada línea de su cuerpo, Isabela se encontró con la mirada de Sebastián. Él le sonrió, la misma sonrisa que todavía le hacía saltar el corazón, y sintió la ahora familiar oleada de gratitud por esa noche lluviosa de hace tanto tiempo, la noche en que había elegido el coraje sobre la seguridad, la noche en que ambos habían comenzado a aprender lo que significaba vivir de verdad. El joven se acomodó en su sala de estar, e Isabela sirvió té mientras Sebastián tomaba asiento frente a él. A través de la ventana podía ver el océano extendiéndose interminablemente, lleno de tormentas y aguas tranquilas y posibilidades infinitas. Había abierto su puerta a un duque fugitivo una vez, y eso lo había cambiado todo. Le había enseñado que la elección más peligrosa, ser vulnerable, esperar, creer en la transformación, era también la que conducía a la vida que siempre había merecido, pero que nunca creyó poder tener, y lo haría de nuevo cada vez. «Ahora», dijo, volviendo con el té y sentándose junto a su marido, «cuéntanos tu historia». Y mientras el joven comenzaba a hablar, mientras Sebastián tomaba notas y ella ofrecía la compasión que había aprendido de su propio dolor, Isabela pensó en ciclos que se rompían y heridas que sanaban y el pequeño y poderoso acto de abrir puertas. No era grandioso, no era legendario, pero era suficiente, lo era todo. El fin. Gracias por acompañar a Sebastián e Isabela en su viaje. Su historia nos recuerda que a veces lo más valiente que podemos hacer es elegir la vulnerabilidad con los demás y con nosotros mismos. Que la transformación no se trata de derrotar a villanos externos, sino de tener el coraje de convertirnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. Y si les gustaría más historias sobre segundas oportunidades, coraje improbable y amor que sana, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún nuevo relato. Su presencia aquí, escuchando estas historias, es la razón por la que las creo. Gracias por estar aquí.